Amigas, amigos del Ciudadano México. En septiembre del 2024, el año próximo, México tendrá por primera vez en su historia a una mujer presidenta de la República. A menos de un año de que se lleven a cabo las elecciones para elegir presidente o presidenta de México, ya se definieron a dos candidatas que contenderán para ser la sucesora del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por Morena fue elegida Claudia Sheinbaum para encabezar la continuidad de la Cuarta Transformación. En tanto, el Frente Amplio por México decidió que su candidata fuera Xóchitl Gálvez. Los dados están echados y a 250 días de la jornada electoral, Morena, sus aliados y los partidos de oposición han logrado ponerse de acuerdo en una cosa: México tendrá a una mujer en la presidencia por primera vez en la historia. Y en ese sentido, saludamos con mucho gusto a nuestros invitados, a nuestras invitadas. Se encuentra Julián Reynoso Mazoy, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UTLA, asesor y consultor político, fundador de la consultora Más Política y actualmente asesora a legisladores, instancias gubernamentales, partidos políticos y campañas electorales, principalmente dentro de Morena. Bienvenido, Julián. Gracias, Jorge. También se encuentra Patricia Montaño Flores, quien es licenciada en Derecho y maestra en Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, docente en la licenciatura en Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, impartiendo las materias de Teoría del Estado, Teoría de la Constitución, Sistema Constitucional Mexicano, Derecho Administrativo, Derecho Contencioso Administrativo y Derecho Electoral desde 2010 a la fecha, y fue regidora del Honorable Ayuntamiento del municipio de Puebla, donde presidió la Comisión de Patrimonio y Hacienda Municipal en la administración 2018 a 2021. Bienvenida, maestra. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. De igual forma, Vianey García Romero, quien de 2018 a 2021 fue diputada local, presidiendo la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. En 2022 fue subsecretaria de Transversalidad de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y actualmente es consejera nacional de Morena. Gracias por la invitación. Bienvenida, Vianey. Pues ya entrando en materia y dado el antecedente en este país, la democracia directa, la democracia fundada en el voto en 1917, pero hasta 1953 las mujeres pudieron votar en este país, 36 años después. En el marco de esta, digamos, legislación patriarcal, ¿no? ¿Qué representa, maestra Pati Montaño, la posibilidad de tener hoy, por primera vez en la historia, una presidenta? Uy, pues es todo un reto, ¿no? Es todo un reto precisamente para el pueblo de México, pero sobre todo para el movimiento feminista mexicano, ¿no? Que es justamente el que dio inicio desde un poco antes de la Revolución Mexicana, ¿no? Con algunas mujeres revolucionarias y posteriormente activistas feministas que incluso, voy a dar un dato, en el constituyente del 17 hicieron llegar una carta a los constituyentes justamente para que se reconociera desde ese momento pues el voto femenino, ¿no? Y no fue así. Como bien lo has dicho, fue hasta 1953. Por lo tanto, hoy implica hablar de un gran reto que tenemos todos los mexicanos, las mexicanas sobre todo, porque efectivamente estamos hablando que en un escenario en donde por primera vez hay una mujer candidata y creo que virtualmente ya pudiéramos adelantar que sería la próxima presidenta de la República, ¿no? Y en ese sentido se han escuchado voces no solamente de las mesas de opinión, sino de la propia gente, que cómo va a ser México presidido por una mujer si vivimos en un país inmensamente machista. ¿Qué respuesta hay? ¿Se necesita una preparación cultural para recepcionar la idea de que comande política y legalmente, económicamente este país una mujer? ¿O por qué encontramos un tipo de conflicto en ese sentido, maestra? No, yo creo que
Esa es una posición todavía tradicional, ¿no? Muy ordinaria. Me parece que hoy en día estamos viviendo un cambio generacional brutal, ¿no? Estamos ante nuevos paradigmas, estamos ante nuevos valores, ¿no? Políticos, democráticos, en donde, si bien es cierto, me parece que yo creo que un 80% de la población está aprobando ya desde este momento, ¿no? A la próxima presidenta en su carácter de mujer, de candidata, pero más allá de eso, como la persona en la que va a recaer justamente la consolidación y todo el proceso de transformación en el país. Julián, encontramos digamos, y si nos ayudas desdibujando los perfiles narrativos de ambas candidatas, encontramos en Xóchitl Gálvez un perfil atípico a lo que han representado los candidatos de Acción Nacional o de la derecha, inclusive donde ella misma entra a un performance, ¿no? Vestida de ropas típicas, descifrándose y describiéndose ella misma como una mujer del pueblo, ¿no? Producto de la cultura del esfuerzo, ¿no? Inclusive esta narrativa que a partir de la venta de gelatinas o en trayecto a eso llega a ser una gran empresaria y demás. ¿Qué representa simbólicamente para ti Xóchitl Gálvez? Xóchitl Gálvez termina representando lo mismo de siempre, ¿no? Es simplemente un empaque distinto. O se intentan empacarla de forma diferente para realmente vender los mismos candidatos de la derecha, ¿no? O sea, en el fondo, la historia de vida es distinta, los valores son los mismos, las propuestas de gobierno es la misma. Es una derecha simplemente, de alguna forma, pues una derecha con huipil, ¿no? Es lo que termina siendo Xóchitl Gálvez, pero no deja de ser derecha y no dejan de ser las mismas propuestas en el sentido que me parece fundamental, que es el económico, ¿no? Sigue siendo una propuesta no una reforma fiscal, nadie habla de eso en la derecha, de seguir manteniendo los privilegios económicos, de privilegiar el derecho empresarial sobre el derecho sindical, el derecho de los trabajadores. Entonces termina siendo de alguna forma una propuesta muy similar de gobierno a lo de siempre, pero sí de alguna forma dibujada de manera distinta, empaquetada de forma distinta para que aparentemente pudiera ser más digerible para el ciudadano promedio. No obstante, ya la ciudadanía piensa distinto, ya hay una conciencia política que no había en años anteriores. Del 2018 para acá ha habido un despertar político de las masas, de la ciudadanía, del pueblo, y por lo tanto ya este tipo de cosas ya no se venden tan fácil, ¿no? O sea, este posicionamiento mercadológico creado desde think tanks gringos que después se baja a aquellos consultores nacionales e internacionales de América Latina de la derecha que están ahorita con Xóchitl, ya la gente tiene mucha intuición para saber que es verdad y que no, ya saben por dónde va la cosa, ya nadie compra ese tipo de narrativa, está muy difícil, ¿no? Yo no he encontrado a una sola persona que me diga que Xóchitl Gálvez es una persona carismática. Todos me han dicho que Xóchitl Gálvez sería una persona carismática para alguien más. O sea, todas mis tías, mi familia que apoya a Xóchitl Gálvez, todos me dicen, es que Xóchitl Gálvez a mí no me parece particularmente carismática, pero pudiera hacerlo para alguien más. Y ese alguien más nunca se termina de encontrar. Yo no termino de encontrar una persona que diga, sí... ¿Dirías que no es Xóchitl una candidata carismática, entonces? Pues yo diría que es una candidata populachera y una candidata que tiene otro tipo de lenguaje, pero no en un sentido... O sea, el carisma debe poderse traducir en algún tipo de acción. Xóchitl Gálvez no va a traducirse en una mayor cantidad de votos de lo que pudo haber ofrecido Ricardo Anaya o José Antonio Meade, que no eran candidatos particularmente carismáticos. Entonces, pues decir groserías, yo no sé si eso te haga carismático o no. Yo creo que debe de traducirse en algo más, en alguna acción de voto, ¿no? Entonces, no, yo diría que no. ¿Y qué describes de la figura en el símbolo mismo de Sheinbaum? Ahora, tampoco diría que Sheinbaum es una candidata particularmente carismática. Claro. También decir eso, al decir que Xóchitl Gálvez no lo es, no estoy diciendo que Claudia sí lo es. Pero Claudia sí representa lo que siempre ha sido Claudia en su historia de vida, que es una lucha de la izquierda, una lucha fundada en la lucha estudiantil de la UNAM, que ha sido una lucha histórica, siempre alineada a la izquierda,
sí tiene valores que de alguna forma han sido, que representan algo un poco distintos a lo que ha sido la 4T de López Obrador y que ahora debe evolucionar un poco en ese sentido de la ciencia, que ha sido algo que el presidente actual no ha explotado mucho, no ha volteado a ver mucho ni a la ciencia ni a la cultura, algo que Claudia sí termina representando, me parece muy valioso, a la educación misma. Entonces le da su propio giro, pero sí representa a los valores de la izquierda con su propio giro basados en esta lucha histórica estudiantil. Bien, y quizá usando un poco de tu rol partidista de saque, esta respuesta o cuál debe ser la respuesta de Morena, hablando incluso de los dos procesos y después si puedes hacer un balance de cómo viste la designación de Xóchitl, pero ante la eventual salida o no salida de Marcelo Ebrard, ¿tú cómo ves esas cosas? Bueno, primero que todo, a mí me parece, yo soy fundadora de Morena y ahora soy consejera nacional, y el otro día escribía en un tuit que yo no había visto un proceso tan transparente en el partido como lo fue la encuesta para la presidencia de la República, ¿no? Para la coordinación, no me vaya a sancionar el INE. Y creo que ese proceso transparente, democrático, participativo no se había visto en un proceso anterior, por lo cual en el partido había mucho enojo, había mucha frustración de aquellos que participaban y buscaban competir por un espacio. A raíz de eso, el Consejo Nacional estableció mesas de trabajo, estableció reglamentos, establecieron bases, en donde cada uno de los participantes que suscribieron esta convocatoria decidieron firmar y participar, aún sabiendo que después de eso y después de los resultados ellos corrían el riesgo de no quedar. Me parece que fue un proceso muy interesante en el que pudimos ver, por ejemplo, a compañeros como Fernández Noroña con una política distinta a la que estaba impulsando Marcelo, un desdibujamiento de Marcelo desde el inicio, donde no estaba acompañando al presidente, y quien no entienda eso en política en este momento, quien esté peleado con el López Obradorismo, está peleado con la gente, con el pueblo, que es a quien Andrés impulsó durante estos años. En ese sentido, Marcelo queda un poco herido, ¿no? Pero yo creo que cada quien va cavando su tumba en política y en la vida. Entonces, él reafirma una postura con la cual el pueblo no se siente identificado, con la cual el pueblo no siente como esta cercanía, incluso tiene una cercanía más con la clase política cotidiana en Puebla y en otros estados del país, con estas clases medias que un poco han sido desdibujadas también por el mismo presidente, pero no así con la gran mayoría de la población. Y vemos a gente como Fernández Noroña con una visión más de izquierda, más de Fernando Noroña es pueblo, en donde le acompañan y en donde se ve el resultado en las encuestas. Entonces, eso es muy claro. Claro, Claudia tiene de por sí una trayectoria que no dudo que lo tengan los otros compañeros, pero un poco retomando lo que decía la maestra Pati, esos unos momentos era la coyuntura histórica en donde no solamente por el hecho de ser mujer, no solamente por estar en la izquierda, sino por tener estos dos beneficios como puntera en las encuestas. Jorge, si pudiera aquí comentar algo sobre lo que dice Vianney. Yo coincido con Vianney cuando dice que no ha visto un proceso más democrático dentro de Morena como el de la coordinación nacional. No obstante, eso yo no diría que lo hace particularmente democrático. A mí me parece que ganó Claudia Sheinbaum, yo no lo pongo en duda eso. No me parece que haya ganado de forma ni transparente ni de la forma óptimamente democrática. Sí ganó mucho más democrática y mucho más transparentemente lo que ganó Xóchitl en su proceso. También me parece que en general es un balance en positivo para los procesos de definición internos de los partidos en México. No obstante, a ver, de que le hicieron algún tipo de trampa a Marcelo, le hicieron algún tipo de trampa. ¿Pero cuál trampa pudo haber? Bueno, incluso quizá partiríamos de una visión en la misma retórica tuya de que Claudia es la persona más cercana a Andrés Manuel, digamos, en aptitudes, en muestras políticas, y quizá eso resultó en el electorado que haya sido, ¿no? A ver, en Puebla hubo 150 encuestas realizadas en 12 municipios, digamos que 10 por municipio. Entonces, a quienes se les haya aplicado la encuesta pudieron responder en ese sentido, ¿no? Alimentados por
esta cercanía que tiene Claudia con el presidente. A mí me parece que una encuesta es un método de elección muy claro, ¿no? A diferencia de Julián, yo sí creo que forma parte de esta democracia porque es una consulta al pueblo y es una medición de la cual a través de números, de fórmulas, porque eso también es interesante. Mucha gente dice, pero es que solo se aplicaron 1.200 encuestas, entonces eso no te va a dar una medición real, es una medición real respecto a la opinión pública de una población, ¿no? Entonces, eso me parece importante reafirmarlo porque además nosotros vimos las elecciones del PRI, nosotros vimos cómo se decidían las internas en medio de una votación interna con mucha coyuntura a favor de tal o cual dedazo, ¿no? Y una cosa es que tenemos que tener bien claros, y eso me parece interesante, es que Claudia está en el lugar que está no solo por el hecho de que sea la consentida de alguien. Claudia está en el lugar que está porque es una mujer que nos ha costado, además a las mujeres en política, demostrar que somos capaces. Ojo, no dudo que haya otra contrincante que no sea capaz, me parece que Xóchitl está en el lugar que está, pues porque alguna capacidad debe de tener. Claudia es una mujer disciplinada, que eso le ha permitido no solamente ocupar espacios, sino entregarse de cuerpo y alma en las posiciones en las que haya estado como jefa delegacional, como jefa de gobierno, como secretaria de Medio Ambiente, defendiendo el proyecto de nación. Entonces a mí me parece que Claudia es una mujer con conciencia de género, con conciencia de clase y que además ama su país. Y eso no lo tiene cualquiera, y eso no lo tenía Marcelo. Sí, entonces, eso nadie lo pone en duda. En este sentido... No, es que nada más como para terminar esta idea. Y eso hace que tenga un acercamiento con la población que no lo tuvo cualquier otro candidato, porque además cualquier otro aspirante a coordinación de la defensa de la transformación a nivel nacional, porque además... Eso lo percibe la gente, que queremos seguir con esta continuidad, pero que además es tiempo de las mujeres. Y en Morena, Claudia era la única mujer que estaba al frente del proceso. Hay señalamientos de la propia Xóchitl Gálvez que podrían tipificarse en violencia política de género. En síntesis, lo que apela a Xóchitl es decir, Claudia está ahí por un impulso de Andrés Manuel López Obrador. ¿Es así que Claudia fue elegida coordinadora de la Cuarta Transformación a nivel nacional por un deseo presidencial o ubicas el resultado de una encuesta veraz que dio por resultado a Claudia como la persona electa? Y si ocurrió así, ¿qué motivó a la ciudadanía en general que fue consultada a decantarse por Claudia sobre Marcelo Ebrard? Yo no me iría tanto por esos factores, si fue la encuesta o si fue un cuasi dedazo, ¿no?, presidencial, como comúnmente lo conocemos. Yo me iría más bien hacia un factor de fondo que tiene que ver con la propia narrativa de la propia Claudia, ¿no? Estamos hablando que dentro de su discurso, dentro de su narrativa, expresa muy bien todo lo que implica hablar de los principios ideológicos de este nuevo régimen, ¿no?, de la Cuarta Transformación, y el centro principal, la parte principal de la Cuarta Transformación precisamente implica hablar de un nuevo Estado, de un Estado de benefactor, de un Estado de bienestar, de un Estado donde efectivamente el interés general se sobreponga sobre todas las cosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente esa es la parte central del discurso, de la narrativa de Claudia Sheinbaum. O sea, independientemente de encuestas, independientemente que si fue la favorita o que si es la favorita, o sea, independientemente de eso, o sea, me parece que uno de los factores más objetivos para evaluarla precisamente sería su propio discurso, ¿no? Entonces, si evalúas, por ejemplo, igual utilizando el mismo factor, la narrativa o el discurso a Xóchitl Gálvez, pues es una farsa, ¿no? ¿Qué balance haría respecto a Claudia? ¿Cuáles, digamos, son las fortalezas genuinas o reales de Claudia que no encontramos en este discurso pues moldeado de Xóchitl Gálvez? Así es, este discurso moldeado, este discurso galvesiano, ¿no?, llamémosle así, pues me atrevería a decir que es una farsa, porque al mismo tiempo que te dice que ella es de centro izquierda, ¿no?, vean una entrevista que le hacen en El Financiero, el Boomerang, y ella habla
precisamente de del mismo modelo económico de los últimos 40 años, el neoliberalismo, ¿no? Cuando le preguntan, oye, ¿y qué harías como presidenta en el caso de CFE y de Pemex? Ella contesta, pues no le invertiría ni un peso porque Pemex y CFE no sirven para nada, ¿no? O sea, todo lo contrario justamente al modelo al nuevo modelo que ha iniciado a partir del 2018, ¿no? Entonces, esos serían precisamente los contrastes entre Claudia Sheinbaum, que efectivamente ella pugna por un estado de bienestar, ¿no? O sea, la consolidación de los derechos sociales. Aunque la misma Xóchitl se apropia discursivamente diciendo, sí son buenos los apoyos sociales, es más, quedan cortos, deberían de ser más. Por un lado, ¿no? Hay una distancia incluso de lo que proclama Fox, ¿no? Que, pues bueno, fue jefe de la propia Xóchitl Gálvez, que él dice, no, los apoyos sociales son, para gente huevona que no quiere trabajar. Xóchitl revierte un poco en lo discursivo, pero digamos no alcanza y se queda ahí, ¿no? Y se queda ahí, así es. Y pues se queda ahí porque efectivamente, o sea, si vemos la verdadera cara de la Xóchitl Gálvez, pues no concuerda con eso, ¿no? Quizá esto sea una estrategia argumentativa para jalar al electorado, ¿no? Pero en realidad sabemos muy bien que no, ella no comulga precisamente no representa, ¿no? Con estos intereses ideales colectivos, ¿no? Ya se ha tocado, Vianey, la maestra Patricia, este tema de la narrativa. ¿Tú encuentras en Claudia Sheinbaum una narrativa propia o está apelando a la narrativa del obradorismo? Y más allá de lo que tú ves que hoy está haciendo, ¿qué tendría más réditos hacia este electorado que particularmente creo responde a un aliciente llamado Andrés Manuel López Obrador? Sí, decir que a mí me parece difícil pensar que fue la narrativa el factor distintivo para que la gente se fuera con Claudia, o que se fueran por Noroña o con Adán o con Marcelo. Realmente me parece que todos tenían una narrativa bastante similar. O sea, si analizábamos el plan de gobierno de los 6 aspirantes, era una cosa relativamente similar, difícil de distinguir uno del otro. Cada quien tenía su propio estilo. Marcelo sí tenía una narrativa completamente distinta a la de los otros 5. Pues, pero a ver, por ejemplo, sí decía vamos a crear la Secretaría de la Cuarta Transformación. Una cosa que iba alineada, no decía yo no voy a poner primero a los pobres, no decía yo voy a quitar los programas sociales. O sea, fundamentalmente, si armáramos un credo del obradorismo, todos de alguna forma coincidían con todo. Marcelo lo que tenía es que le cuesta trabajo estar con la gente, ¿no? Por ejemplo, le cuesta trabajo, pero en términos narrativos no hay una diferencia, hay diferencias de estilo y la gente con la que se junta Marcelo sí es de alguna forma la clase política de siempre y eso sí la gente lo distingue, el pueblo lo distingue, pero en términos de narrativa específica, si los poníamos a hacer un punto, la falta del sentido de que hubiera debates es que pues de alguna forma todos pensaban lo mismo. Había que encontrar como cosas muy específicas en las que no. A ver, Marcelo decía en su plan Ángel de seguridad, yo voy a usar tecnología. Cosas como muy particulares que ya no entran dentro de este credo fundamental obradorista que pudiéramos armar o no. Ahorita me comentas qué más pudieras pensar. Pero en términos de la narrativa que ha estado construyendo la doctora, a mí me parece que lo ha hecho bien en el sentido de alinearse a la narrativa obradorista. No creo que hoy tenga una narrativa propia, identificada con la doctora de sí misma que haya construido en este momento. Creo que lo natural es que la vaya construyendo, pero en esta etapa no tiene ni siquiera sentido pensarlo así. Hay que jalarse la narrativa natural global que ha estado construyendo el presidente, que es quizás la más fuerte que hemos visto en la historia moderna de México. No tendría ninguna lógica hacerla de forma distinta y me parece que la doctora ha sido disciplinada en hacerlo así. Y también porque es una convencida real de que esta es la ruta para México. No la veo yo simulando tampoco y diciendo, bueno, hay que jalar para acá porque es electoralmente rentable, sino que me parece que sí está en lo correcto, alineándose a la narrativa nacional que ha sido el obradorismo. Y naturalmente, conforme esto se vaya convirtiendo en una campaña y no en estas precampañas internas, debe de ir construyendo la ruta propia, la narrativa propia. Aunque quizás si no, a lo mejor ya la siente ganada esto y dice, no, pues con esto me alcanza para llegar, y más bien en el ejercicio de gobierno es cuando deberá de encontrar su propia narrativa.
Porque a lo mejor y con esta propia narrativa obradorista le alcanza para ganar y dice, pues no. Pero lo normal sería que conforme se puedan ir a lo mejor acercando un poco las encuestas, aunque sea simbólicamente, pues Claudia empiece a también ella construir su propia historia de vida, su propia historia de gobierno, etcétera, ¿no? ¿Algo sobre esto en particular? Me parece que más allá de, bueno, sí es importante el tema de las narrativas, y esta narrativa que ha construido el presidente sobre el humanismo mexicano es lo que no podemos perder de vista, ¿no? Porque históricamente refleja una teoría incluso, ¿no? que nos apunta hacia dónde tenemos que caminar. Eso en un primer momento. Y ya nada más, o sea, solo quería interrumpir la parte en decir, no, sí había una narrativa distinta de Marcelo a los otros 5 compañeros. Yo pienso que sí, yo también creo que sí. Había una narrativa que le apostaba más a la tecnocracia, que le apostaba más al neoliberalismo, y eso es importante mencionarlo. A mí Marcelo me parece un tipo brillante, que es un compañero que requerimos en esta lucha, porque necesitamos de esta visión como más clara respecto a los contactos a nivel mundial, ¿no? Hizo, me parece, un buen papel como canciller. Sin embargo, sí hay una gran narrativa diferente en lo que dice el presidente y en lo que dice Marcelo. Y hay varias entrevistas, una entrevista con Diego Rosarín respecto a la clase media, una entrevista con Sabina Berman, incluso hasta molesto porque le preguntaban sobre el Estado benefactor. Hay una narrativa distinta y eso lo teníamos que tener claro. Y sin embargo, creo que ese tipo de visiones distintas suman a que se puede ir consolidando una mayor transformación, pero tampoco eso, creo que eso fue fundamental lo que hizo, porque, a ver, salir en una rueda de prensa y decir, aquí tenemos 2 perfiles, o es Claudia o soy yo. Claudia prefiere que se mantenga lo mismo, yo prefiero que haya como continuidad, pero con, no decía sello propio, solo es sello propio de Claudia. Cambio. Tenía otra palabra, necesitamos ir más allá. Entonces, y hacía como este comparativo. Él los cerró a 2 haciendo a un lado de los otros compañeros, y eso me parece también pues muy egocéntrico. Y en política el ego no ayuda. Fundamentalmente yo encuentro la diferencia discursiva o de narrativa entre Marcelo y Claudia no en las particularidades de gestión administrativas, no en el Plan Ángel, no en la forma de administrar el gobierno, sino esto justamente, nunca fue enfático en la continuidad de la transformación, claro, sino en qué viene después de la transformación, ¿no? A ver, ya tomamos el poder, inició la cuarta transformación, pero después ¿qué sigue? Y sigue otra cosa. Hablemos ya, y quizá algo que particularmente ambas pueden desarrollar muy bien, ¿es Claudia Sheinbaum una mujer feminista? Sí. ¿Qué tipo de feminismo y cómo se verá reflejado esa esencia feminista en las acciones de gobierno? ¿Cómo lo crees? Fíjate, yo hace unos días en la pasada visita, bueno, en Huejotzingo, en la visita anterior a la de Izúcar de Matamoros, que vino la doctora, tuve oportunidad de platicar con ella, y había una compañera feminista al lado y le estaba diciendo que ella tenía pues gran entusiasmo de que una mujer pudiera estar al frente de este país, porque había como muchas oportunidades para nosotras. Claro que uno se siente abrigada, porque eso para nosotras es representatividad, y eso no lo hemos tenido durante la historia de este país, ¿no? Y que una mujer pueda ocupar ese espacio es importante, pero Claudia contestó, la doctora contestó, si es importante tener conciencia de género, ¿no? En otras palabras, pero no debemos de olvidar de que esto no solamente es por el hecho de ser mujeres, sino que somos mujeres de izquierda, y que es ahí en donde la derecha muchas veces quiere ocupar estos espacios, siendo buena ondita, hablando con una bandera discursiva a favor del aborto, a favor del feminismo, pero que en la realidad yo sí creo, y aunque a muchas feministas no les guste, es que el feminismo es desde la izquierda y es desde abajo, porque si no entendemos esta opresión desde esta coyuntura, entonces difícilmente estaríamos hablando de una abolición de privilegios que nos afectan principalmente a las mujeres, y eso creo que es importante retomarlo. Entonces a mí me parece, Claudia, que sí es una mujer feminista con conciencia de clase, con conciencia de género, por eso es que yo apoyo y refrendo mi compromiso con Claudia, que además habla de un tema que poco se habla, porque además no es algo que ustedes perciban como hombres, ¿no? Dentro de este sistema patriarcal, y habla específicamente de los cuidados, de retomar los cuidados remunerados
remunerados y no remunerados dentro de un sistema de cuidados en donde las mujeres nos pongan en una posición de igualdad con los hombres. Y eso me parece importante, por lo cual yo sí considero que Claudia es una mujer feminista, a diferencia de Xóchitl, ¿no? A diferencia de Xóchitl, que trae un discurso que, repito, no voy a segregar ni a señalar a una mujer, pero sí es importante señalar los dos proyectos que cada una de las dos encabezan. En este sentido, y quizá la dicotomía del progresismo, ¿no? Donde ya ni siquiera se denominan izquierdas, sino el lenguaje cultural popular hoy es el progresismo. Y podemos ubicar en el progresismo quizá dos grandes corrientes, ¿no? El feminismo y la lucha por la diversidad, ¿no? Pero en esas luchas, adentrándonos a esas luchas, quizá hay un juego hacia el neoliberalismo que hemos platicado en los distintos espacios de reflexión, donde se privilegia la disputa por los derechos individuales, ¿no? Por los derechos de la autopercepción y no la construcción de los derechos sociales. En la tónica misma que dice Vianney, que el feminismo debe ser abajo y a la izquierda, podríamos decir, primero, por el bien de todos, primero las mujeres, pero antes de eso, por el bien de todos, primero las mujeres pobres, maestra. Así es. Es una consigna fuerte y buena. Estamos hablando de un feminismo, pero es que hay diferentes tipos, ¿no?, de feminismos, y en este caso estamos hablando de un feminismo de tipo social. ¿Ese es el feminismo de Sheinbaum? Ese es el feminismo de Sheinbaum. ¿Cómo lo describirías, maestra? Pues yo lo describiría precisamente bajo ese lema, ¿no?, bajo ese eslogan, en donde efectivamente primero tendrían que ser las mujeres, pero pobres, ¿no? Porque efectivamente las políticas públicas que tienen como principio el ser universales, ¿no?, generales para todos, para todas en este caso, pero aquí sí tendríamos que privilegiar justamente a las mujeres más necesitadas, ¿no?, a las mujeres, sobre todo madres solteras, que en México me parece que ya es un fenómeno cada vez más pues visible, ¿no? Entonces yo creo que ese es el feminismo de Claudia Sheinbaum. Podríamos decir que el presidente López Obrador, digamos de manera gráfica, dio la espalda al feminismo en estas protestas que veíamos cada 8 de marzo, ¿no?, donde se aglutinaban los diversos contingentes, unos radicales o no, y nunca hubo, digamos, una respuesta institucional de atención en unas futuras protestas donde la inquilina de Palacio Nacional sea Claudia Sheinbaum. ¿Podemos imaginarnos otro tipo de respuestas, o si ha atendido en un tipo de carácter feminista este gobierno? Yo creo que sí se han atendido, solo que a mí me parece que tuvieron que haberse reforzado los canales de comunicación, ¿no? En donde, pues, no sé, como política pública, haberse creado justamente una entidad o una dependencia justamente que le diera salida a todas estas demandas feministas, ¿no? Pero sí son estas instituciones, porque también parecía una trampa de la burocracia la creación de organismos e instituciones para la atención de problemáticas sociales y no se termina nunca de cuajar. Tú fuiste subsecretaria, ¿no?, subtitular, digamos, del órgano de la atención de las mujeres en Puebla, un órgano de reciente creación en este gobierno que continúa en curso. ¿Alcanzan esas respuestas institucionales o cuál tiene de ser también otras valoraciones para actuar en torno a la atención de las mujeres, de las violencias y de sus desarrollos? Por eso me parece fundamental que una mujer esté al frente del poder. Hay una gran área de oportunidad en la atención de las mujeres e incluso del mismo Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Hay una consigna generacional incluso, porque es difícil, generacional, de género, ¿no? Es difícil salir como de este esquema que se nos ha impulsado, que se nos ha impuesto. Y por eso creo que es importante que una mujer vaya a ocupar este espacio, porque hay otra visión. Justo lo decía Julián hace ratito, Claudia tiene la oportunidad de darle continuidad, pero con un sello propio, ahora hablando del arte, ahora hablando de la ciencia y ahora hablando del feminismo, porque su misma historia de vida la ha acompañado, cosa que difícilmente pasa con los hombres que llegan a ocupar un espacio. Y cuando una mujer llega a ocupar un espacio, pero sigue sintiendo o no estableciendo como estas medidas
políticas con perspectiva de género, difícilmente sucede. Ahora, existen estos canales, sí, es importante, pero también el patriarcado como el neoliberalismo nos ha estado gobernando, vivimos en la cotidianidad a través de ellos, entonces creo que por eso era tan importante que en este momento de la historia estuviera una mujer de izquierda, una mujer feminista al frente de la continuidad del proyecto. Dabas al inicio una valoración en el sentido de que pues daba igual, Xóchitl no es carismática, no va a traer muchos más puntos de los que pudo traer Beatriz, de los que pudo traer de la Madrid, de los que pudo traer Santiago Krill. ¿Por qué? Y digamos, en este estricto sentido real, que fue una decisión popular, la de Xóchitl Gálvez, llevarla a la candidatura a la presidencia, ¿por qué la cúpula del Frente Amplio decidió Xóchitl y no alguien más? Pues yo creo que de alguna forma sí es quien marginalmente les puede representar una mayor cantidad de votos, muy marginalmente, de uno a otro, pero la apuesta es a largo plazo. O sea, decir, no es sostenible el discurso de la ultraderecha de Santiago Krill o aunque sería de izquierda, o de Ricardo Anaya, o estos perfiles de más derecha, sino que debemos de ponerle a la derecha un rostro humano. Entonces la apuesta en una construcción de una narrativa más a largo plazo. Creo que un poco va por ahí, y en el sentido también de la fetichización de una palabra, una cosa que le llaman la ciudadanía, ¿no? Estos perfiles ciudadanos o la sociedad civil, que nosotros de alguna forma la entendemos de forma distinta ya en términos prácticos, y en términos teóricos también le llamamos pueblo, desde la izquierda, pero han fetichizado esta noción de la sociedad civil. Entonces, pues de alguna forma Xóchitl Gálvez representa esto que ellos llaman esto, sociedad Aunque ha civil. estado todo el tiempo en el gobierno, sí, pero no tan visible. No representa a la sociedad civil, no representa al pueblo. Ellos de alguna forma intentan construirlo en este sentido. Sí, ha estado siempre en el gobierno, ha tenido actividad partidista, ha estado tanto en el PRD como en el PAN, y ahora también en Movimiento Ciudadano, también estuvo en el 2018, compitió por esas siglas, ahora también en el PRI, ¿no? O sea, tiene actividad partidista clara, pero de alguna forma también apelando a estos movimientos que llegaron a ver, también organizados desde la cúpula, desde think tanks distintos, diversos, desde medios de comunicación promovidos, estos llamados la marea rosa. Yo también defiendo al INE, o no sé cómo se llamaban esas cosas. Entonces, un poco por ahí ir construyendo una narrativa a largo plazo, de poder involucrar a agentes que no estaban directamente en actividad partidista, porque ya a estos partidos no les alcanza para nada, ni hoy ni nunca. O sea, ya se acabaron, ya el PAN es una cosa, son membretes, el PRD es un membrete, el PRI es un membrete, son únicamente instrumentos electorales, ya son instituciones sin vida partidista. Entonces ya ellos, al entender que no les alcanza a sus membretes para ganar elecciones ni federales, ni locales, ni de diputados federales, ni de diputados locales, ni de síndicos, ni de regidores, ni de absolutamente nada, pues ya necesitan apelar a otro tipo de cosa. Entonces por ahí creo que creo yo que iba un poco el asunto. Creo que tenían de dos: o se cargaban a la derecha, a la ultraderecha, y le apostaban a algún candidato como Verástegui, que yo aún creo que estará en la boleta Verástegui. No diría que esta es una elección de dos, creo que será una elección mínimo de 4, pero tenían esa opción, o de cargarse a la derecha, o de alguna forma ponerle el rostro humano, ¿no? Ya hemos visto que en América Latina, en el resto de América, se han cargado a la derecha, ha sido como un poco la estrategia. Aquí intentan hacer algo distinto, que creo yo que terminará a la larga siendo aún peor. Creo que les hubiera ido mejor electoralmente si se cargaban a la ultraderecha, fuera máscaras y ya tomaban posiciones casi fascistas. Y realmente asumían lo que realmente representaban, y no intentan de alguna forma competirle a Morena o a la izquierda por el voto. Pero creo que un poco por ahí va la línea, una estrategia más a largo plazo que en este momento tener más votos. Maestra, se ha hecho la crítica reiterada a lo largo de estos 5 años de gobierno en contra del presidente López Obrador, que discursivamente ha alejado a la clase media, o a quienes se perciben como clase media, ¿no? ¿Claudia Sheinbaum podrá apelar a ese electorado? ¿Ves que tenga más química con ese sector que se siente clase media o que es clase media realmente? Sí, claro, porque hemos visto, ¿no?, que en estos últimos 5 años pues efectivamente ha habido mayor posibilidad, sobre todo de movilidad social
¿no? De esta clase media, ¿no? Es decir, yo creo que por primera vez en la historia se le ha brindado mucho más posibilidades, ¿no? A esta clase media de pues moverse, ¿no? Socialmente hablando, de estatus social, hacia, obviamente, escalando. Pero ¿no? esa hacia clase arriba. media lo atribuye al gobierno de México, lo atribuye a este progresismo del ejercicio de gobierno, o pasa como en Brasil, que la gente no sabía que Dilma Rousseff era la que les mandaba los apoyos sociales. ¿Se ha comunicado bien esta transición, digamos, o este progreso social? Sí, ¿Se ha entendido claro que como un sí. proceso revolucionario? Sí, claro que sí, pues efectivamente yo creo que las mañaneras, ¿no? Ha sido justamente el mejor canal de comunicación del propio gobierno, ¿no? De la República, justamente para transmitir y difundir, ¿no? Los progresos de estos programas sociales, los beneficios y sobre todo los impactos que ha tenido, ¿no? Para la clase media. Entonces, bueno, pues yo creo que Claudia Sheinbaum tiene justamente todas las posibilidades, ¿no? De ganar, de triunfar, precisamente porque sabemos, ¿no? Que la clase media pues es un sector electoralmente fuerte para ella. Y digamos, no vacíos, pero sí caminos inconclusos en la metáfora propios del ejercicio de gobierno. A ver, 6 años no son suficientes para hacer una transformación total de un país que llevaba 70 años, 80 años caminando a contrasentido. ¿Cuáles son esos vacíos o estos caminos que no se han trazado y que deben ustedes trazar en un gobierno de Claudia Sheinbaum? Pues yo creo que el principal camino es asegurar, ¿no? Asegurar el proceso de transformación. O sea, como bien lo dices, 6 años son insuficientes. Yo diría que en estos 6 años fue solo el inicio, ¿verdad? El inicio del proceso. Por lo tanto, lo que se tiene que trazar precisamente es la continuidad de este proceso de transformación, y me parece que también que le toca una responsabilidad enorme, ¿no? Enorme a Claudia Sheinbaum, justamente de llevar a cabo esa continuidad. De lo contrario, estaríamos hablando que en 2030 estaría regresando la derecha. Hay marcos temáticos, ¿no? Esta reforma hacendaria pendiente, la reforma político-electoral que por También. ausencia de una mayoría pudimos sacar, Así es. la reforma del Poder Judicial, ¿no? La eléctrica. La reforma eléctrica. ¿Ves un panorama donde en cuanto a la numérica legislativa nos alcance? Si nos alcancen las mayorías calificadas, todo dependerá justamente del partido, ¿no? Depende del partido. ¿Por qué depende del partido? Porque efectivamente el Consejo es quien tiene la responsabilidad de decidir quién va precisamente como diputados, como senadores, ¿no? Quién se queda, ¿no? Con las candidaturas. Y si vemos que hay un proceso genuino, ¿verdad? Yo hasta utilizaría el término de selección, ¿no? Es decir, de gente realmente obradorista, gente realmente que comulgue con la Cuarta Transformación, esa mayoría calificada está asegurada. De lo contrario, si se utilizan otros procedimientos de selección, ¿no? Por el partido, estamos hablando de un total fracaso. No podremos apelar ahora a este 6 de 6 que apelamos en el 18. Yo coincido que Morena debe impulsar a los mejores cuadros, porque ya el pueblo no es tonto, ¿no? Claro. Tonto el que cree que el pueblo es tonto. Nos pasó aquí en Puebla. Aspirabas tú a la Diputación Federal del Distrito de San Martín Texmelucan y nos metieron las dirigencias a un tipo chileno, Mauricio Toledo, que no vivía en San Martín Texmelucan, un poco lejitos, vivía en Coyoacán, ¿no? Y que llevaba envuelto su carrera política en estas vinculaciones mafiopolíticas, ¿no? ¿Ya no pegará un 6 de 6 y Morena, pronosticas, tendrá la mayoría calificada? Justo hace ratito, como haciendo
hiciste una pregunta respecto a qué hace la derecha impulsando a un perfil como Xóchitl Gálvez. Me parece que es una mujer que puede generar más votos. Yo pensaba que estaría buscando la Ciudad de México, ser jefa de gobierno en la Ciudad de México, pero en esta coyuntura en la que hoy nos encontramos, en donde afortunadamente hay un avance por lo menos discursivo en la aceptación del género, que una mujer esté al frente de este espacio, entonces la derecha no le quedó más que inventarse a un perfil como es el caso de una mujer como Xóchitl, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca la derecha con Xóchitl? No, yo sé que está claro, no creo que sean tan ingenuos para pensar que con ella van a poder ganar la presidencia de la República. Lo que busca la derecha con Xóchitl es ganar espacios en el Congreso, porque es lo único que ellos saben que pueden detener el avance de esta progresividad en los derechos por parte de la Cuarta Transformación. ¿Y crees que tengan esa oportunidad de ganar más espacios? Me parece que es como el juego que ellos están buscando impulsar. No necesariamente creo que se vaya a cumplir. Por eso creo que en esta reflexión de las izquierdas a lo que nos toca a nosotros es no solamente, conforme están las encuestas, sabemos que Claudia será la próxima presidenta de la República. Lo que nos queda entonces es impulsar cuadros para que los congresos, esa es la verdadera batalla y eso es lo que se tiene que decir. Tenemos que salir a pedir el voto, 6 de 6, sí, porque es importante y lo dice el presidente en las mañaneras, es el plan C para que podamos recuperar. A mí me parece Andrés Manuel un animal político un año antes de la elección, haciendo este llamado al pueblo de México, de decir, hey, nosotros estamos detenidos en estas reformas porque el Congreso se mantiene en la mayoría, necesitamos mayoría absoluta para hacer las reformas pertinentes, y ese es el llamado, que la gente, incluso lo ha hecho el mismo presidente, que la gente tiene que hacer esta reflexión respecto a lo que representa ganar el legislativo, el Senado, el Congreso Federal, los congresos locales, para estas reformas sustanciales que además son importantísimas y urgentes para poderlas impulsar. La primera de ellas, la reforma al Poder Judicial. Entonces, si no se tiene esta posibilidad, pues podrá llegar Claudia a ser la primera presidenta de la República, lloraremos las mujeres feministas por ese gran logro, pero sin embargo las cosas no se dará como este cambio sustancial, porque además hay un estira y afloje por parte de los políticos tradicionales, ¿no? En donde desafortunadamente no es primordial para ellos el bienestar de la población. Entonces aquí el llamado no es Xóchitl, es la derecha y lo que representa la derecha. Entonces aquí es no solo Claudia, son los congresos y es todo por Morena como fue en el 2018. Todo por Morena encuadrado a la militancia de izquierda. Ah, sí. Se ha entregado ya el bastón de mando al presidente López Obrador, simbólicamente a Claudia Sheinbaum, en un mensaje de que ahora es ella por quien transitan estas decisiones de quiénes van a integrar las candidaturas a los congresos locales, a la Cámara de Diputados, al Senado y a las gubernaturas. Vemos hoy en el reflejo de Omar García Harfuch, quien tiene altas probabilidades de ser candidato de Morena a la Ciudad de México y un eventual o un posible ganador. Eso, o sea, nos encontramos en Omar García Harfuch una candidatura de izquierda, una candidatura construida desde lo ideológico o desde el pragmatismo, que ojo, no hago la crítica. Si algo hemos impulsado en estos espacios es que la izquierda debe ser cada vez más pragmática en términos de tomar el poder para transformar. Ya es Claudia la dueña de esas decisiones y si en ese tránsito irán encaminadas hacia un 6 de 6 de boletas representativas por gente de izquierda o más cuadros como... Pero también está Clara Brugada, no la dejes fuera. No, a mí personalmente me encanta Clara Brugada, ¿no? Pero veo que, digamos, los nados sincronizados de las cúpulas partidistas no van en el trayecto de Clara y eso es preocupante y eso puede ser un reflejo de lo que vendrá después en la selección de candidaturas. Sí. Mira, retomando primero antes un poco las preguntas que les hacías a las dos compañeras, esencialmente no estoy en desacuerdo con nada de lo que dijeron, algún par de detalles nada más. El asunto único es que yo creo que sí no se logra la mayoría calificada, me parece imposible.
No porque no le vamos a decir a la gente que vote 6 de 6, o no porque el presidente no ha hecho un buen trabajo, o Claudia no es una buena candidata. No tengo confianza en las cúpulas partidistas de que tomen las decisiones correctas para impulsar a los perfiles más adecuados, ¿no? Mi confianza en ese sentido es casi nula. Es la misma dirigencia que puso a Saúl Huerta como candidato a diputado. Y a Toledo. Y a Mauricio Toledo. Bueno, ya cambió el Consejo Estatal. Bueno, el Consejo Estatal, que yo no confío en que el Consejo... Que no decide mucho el Consejo Estatal. Y el Consejo Nacional. Hubo una ya resistencia en el 21 del Consejo Estatal y estaba el Consejo formalizado y nadie le hizo caso, ¿no? Entonces, yo en ese sentido que creo que sí, el bastón de mando está en la doctora Claudia. Luego, la propia dinámica política puede rebasar al candidato y a quien tiene el bastón de mando, ¿no? Entonces, yo no creo que el presidente de la República, quien tenía el bastón de mando en el 2021, haya dicho, sí, que Saúl Huerta sea el candidato, ese violador de niños. Sí creo que lo rebasó simplemente los procesos del partido. Creo que eso mismo va a suceder en este momento y no tengo confianza en las dirigencias del partido de que se tomen las decisiones adecuadas para definir a los candidatos. Entonces yo no veo un escenario en donde la Morena tenga la mayoría calificada. Ojalá que sí, ojalá que me equivoque. Ojalá. Pero también me parece que ya hubo un asunto, una reforma en los criterios del INE para la sobrerepresentación, que ya complica un poco la posibilidad también de tener la mayoría calificada, ¿no? Ahora, Harfuch, ¿no? O este asunto del pragmatismo. ¿Cuál sería el mensaje si Harfuch es ungido candidato? Yo creo que es un mensaje. Yo creo que las candidaturas... Que es algo muy probable, ¿no? Realmente. Sí, yo creo que las candidaturas locales responden usualmente a fenómenos locales, no a fenómenos nacionales. En algunos casos el fenómeno nacional logra rebasar. Entonces yo creo que si Harfuch es el candidato, es una respuesta a que la Ciudad de México está en peligro, ¿no? Había un personaje que por ahí decía en una entrevista en Milenio, un personaje que antes era muy relevante en la vida pública nacional, un tipo brillante, que Harfuch, alguna persona le dijo que era un rómpase en caso de incendio. René Bejarano. Yo creo que si es Harfuch es porque hay un caso de incendio. O sea, que porque ya la Ciudad de México termina estando en Y el peligro. antecedente es que está incendiada. Yo no estoy convencido de ello. Yo creo que aún es un rompas en caso de incendio. Yo creo que aún... Me refiero al antecedente del 2021, donde la mitad de los puestos electorales los perdió. Sí, ya las encuestas la marcan de forma distinta. También en el 2021, a estas alturas de la elección, la marcaban de forma distinta. En el 2021 hubo una cosa que cambió el rumbo de la elección, que fue la línea 12 del metro, ¿no? Entonces yo me parece que mientras no se vuelva a caer una línea del metro, todo indica que Morena puede transitar con 6 a 8 puntos de diferencia de la oposición en la Ciudad de México. Y mi apuesta es aún en ese sentido. Creo que si las encuestas siguen marcando una ruta por ahí, que debe de no ser Harfuch y debe de él ser secretario de Seguridad Pública en el eventual gobierno de Claudia Sheinbaum y ahora ser un gran secretario de Seguridad Pública que le tocará también cosechar los resultados de una administración que ha tenido buenos resultados iniciales en seguridad como la del presidente. Entonces yo creo que por ahí puede ser, a menos de que haya un caso de incendio. Si empieza a haber un incendio y ya las encuestas empiezan a marcar otra tendencia, creo que sí lo natural y lo deseable sería que fuera Harfuch para poder garantizar el triunfo. ¿Sería entonces Harfuch o la eventual candidatura de Harfuch el primer manotazo presidencial de ejercicio de poder de Claudia? Híjole, está difícil, ¿no? Está difícil precisamente responderlo porque yo veo también otro perfil interesante, importante para la capital, ¿López-Gatell? Que es López-Gatell, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí tendríamos como que tomarse el tiempo para ir analizando poco a poco, ¿no? Bueno, en lo personal creo que apenas están, ¿no? Colocándose los perfiles, apenas están ahí revolviendo las fichas del dominó y siento que es prematuro, ¿no? Dar una respuesta a eso. Yo voy a meter ahí 20 segundos. Yo no vería por qué sería un manotazo si realmente Harfuch encuesta muy bien. Harfuch realmente no encuesta nada mal, no sería una imposición absurda. Harfuch está ahí parejo con Clara Brugada y creo que Hugo López-Gatell un poquito más abajo, pero realmente... Y un Mario Delgado, porque también está... Que hoy se acaba de bajar, se acaba de bajar hace unas horas. Se acaba en rueda de prensa de decir que ya Mario Delgado dice que ya no va. Bueno, estaba mucho más abajo Mario Delgado. Mucho más abajo también. Pero Harfuch no compite con mal. esta tercia. No compite, ¿no? No encuesta nada mal Harfuch. Entonces no me parecería que sería una imposición, un golpe de poder, pues sería natural. No, una imposición. Pero fíjate ese discurso un poco reflexivo nada más. O sea,
de Claudia, que iba como puntera en las encuestas, y Marcelo queda en un segundo lugar, seguramente hubo una trampa. Y sin embargo, de Harfuch, que va en primer lugar, y una Clara que va ahí en las encuestas. Pero es algo de género. No lo sé. Es reflexivo. Es reflexivo, sí, y lo pongo en la mesa. 10 segundos de respuesta porque lo amerite. A ver, yo creo que Claudia ganó la encuesta. No lo pongo en la menor duda. Pero una trampita. Yo creo que sí, el margen me parece excesivo, ¿no? Yo creo que si pusiéramos a Harfuch por 25 puntos arriba de Clara Brugada, me parecería excesivo. Yo creo que el margen debió haber sido mucho más corto. Mucho más pequeño. Oye, pero hasta la encuestadora de Marcelo le dio ahí. Sí, bueno, pero ya estabas en... La encuestadora debe operar dentro del marco que le pone al partido, el marco normativo, la serie de reglas. Yo creo que sí, esa serie de reglas reflejaron el resultado correcto. Yo creo que estaba cargadas esas reglas de alguna forma para que fuera así el resultado que se marca. No pongo en duda que la doctora ganó la encuesta. Yo creo que la ganó y la ganó cómodamente. Me parece que aún así hubo ya nada más para acotarlo, hubo una operación previa, meses, años antes de la encuesta, para hacer lo que fuera necesario. Pudo haber sido igual con Harfuch. En esta antesala, me parece que la sucesión se consume en septiembre, ¿no? 1 de septiembre no, ya 2024. Pasó. Ya no en diciembre, ahora en septiembre. Tendremos una presidenta, la primera presidenta de la República. No tengo duda que su nombre es Claudia Sheinbaum Pardo. Eso en sí mismo combate el machismo sistemático mexicano, atenta contra el sistema patriarcal en sí mismo, o podríamos retornarnos a estas legislaciones paritarias donde la mitad de las legislaciones deben estar integradas por mujeres, la mitad de los gobiernos igual por mujeres, etcétera, pero en los hechos, socialmente, la violencia, los feminicidios persisten, la violencia y el machismo persiste. El simple hecho de que Claudia sea presidenta, en términos de género, ¿qué representa? Que representa un cambio en la forma de gobernar, un cambio en el diseño de políticas públicas, ¿no? Un cambio desde el propio Plan Nacional de Desarrollo, porque efectivamente implica hablar de toda una serie de acciones, ¿no? De programas, de políticas públicas encaminadas justamente a detener yo creo que uno de los principales problemas en México y que aquejan a las mujeres es justamente la violencia de género, ¿no? Entonces yo creo que atender el problema de raíz, de fondo, tiene que quedar obviamente en manos de una mujer, ¿no? Como bien lo mencionaba Vianey, de lo contrario, pues el problema pues va a persistir, ¿no? Entonces, a mí me parece que el cambio se viene, el cambio se da y sobre todo de forma positiva, ¿no? Para las mujeres. Y en esa tónica, y ya a razón de cierre de estas últimas intervenciones, Sheinbaum presidenta, México libre de machismo, ¿o qué ecuación tendría que darse abajo? No, me parece que es un paso importante, como lo mencionaba hace rato, para que exista representatividad en el tema de género, que las mujeres podamos vernos en esa posición de poder que nunca antes se había ocupado por una mujer. Me parece que es una mujer que además tiene perspectiva de género, porque, ojo, cuerpo de mujer no significa perspectiva de género feminista, ¿no? Hoy tenemos espacios que son ocupados por mujeres en donde desafortunadamente no hay esta conciencia de género, no hay esta perspectiva de género, y por lo mismo se sigue gobernando como se ha gobernado durante muchos años. Sin embargo, con Claudia me parece que habrá grandes pasos, sobre todo, y eso es requete importante, el tema de los cuidados, este sistema de cuidados que nos pone en desigualdad en comparación con los hombres, porque ocupamos más espacio en el cuidado de los niños, de las niñas, de los hijos, de las hijas, ¿no? Que nos impide acceder a puestos mejor pagados en los trabajos, que nos impide desarrollarnos de manera personal en nuestros propios espacios. Entonces eso creo que es importante. La ONU Mujeres decía que antes de pandemia iba a ser 100 años para poder alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, íbamos avanzando, después de pandemia cayó a 350 años, no recae solo en una mujer. Es importante, sí es cierto, es histórico, es cierto, es gratificante, pero no es suficiente. Hay mucho por hacer para que las mujeres necesitemos estar o alcancemos esta igualdad, esta paridad, esta igualdad sustantiva como sociedad. Una última vuelta, si me permiten, en el tema siguiente. ¿Andrés Manuel se va a Palenque
después de que sea nombrada Claudia presidenta? ¿Y hasta qué rango es válido que permanezca una comunicación entre el futuro expresidente de México y la futura presidenta de México? Sí, me parece una gran pregunta. Uno, sí me gustaría nada más desde la ciencia política, no desde una visión feminista, porque al ser hombre pues me cuesta un poco de trabajo y no debería estar opinando, pero esta pregunta de si Claudia llega, se acaba el machismo. Yo creo que nosotros decimos muy fácil este asunto de que el feminismo debe ser feminismo de izquierda, y lo entendemos en esta mesa de forma perfecta, pero aún ya en el ejercicio creo que generará tensiones dentro del propio movimiento feminista. Entonces no será tan fácil como decir, bueno, ya gobierna una feminista, sino que eso mismo generará tensiones y a la gente de derecha no lo entenderá, y que hay mucha gente de derecha que también se dice militar en el feminismo. Entonces eso generará una propia lucha de poder dentro de la lucha de las mujeres, que creo que será también una lucha que habrá que dar y habrá que lucharla. Aquí lo entendemos muy fácil, no obstante no se entiende hacia afuera. Entonces creo que también es difícil decir que ya al gobernarnos una feminista, entonces habrá un gobierno de ese tipo, o que todo irá marchando en ese sentido, ¿no? Entonces un poco coincidir con las dos compañeras. Ahora, si se va Andrés Manuel a Palenque, sí se va, ¿no?, en lo físico. Yo veo difícil pensar que soltará el poder por completo, o que tendrá la intención de soltar el poder por completo. Yo no conozco a una persona que haya probado el poder y que no se haya vuelto adicto a él, ¿no? Ni a una, ¿no? Ni a la que haya llegado a quizás estar cerca de probar el poder y no se vuelve adicto a él. Quizás solamente Pepe Mujica es la única persona que se me viene hoy a la mente. Entonces me parece difícil pensar que alguien que ha sido presidente voluntariamente se va a autoexiliar. ¿Pero qué tipo de injerencia es que tendrá Andrés Manuel? Yo creo que seguirá por teléfono echándole algunas llamadas, no sé si necesariamente a Claudia, o a Adán, o a Marcelo, o a algunos amigos gobernadores que tiene, o a algunos legisladores, pero naturalmente no veo una confrontación entre Andrés Manuel en Palenque y la doctora Sheinbaum como presidente. Yo creo que ambos tienen una coincidencia ideológica y ya una sintonía de ejercicio de gobierno que les permitirá transitar en el sentido que la doctora quiere, y también el que Andrés Manuel espera. Entonces no lo veo en el sentido de una confrontación, pero sí intentando mantener algún tipo de injerencia, ¿no?, algún tipo de influencia. También yo me imagino que Andrés Manuel López Beltrán tendrá algún tipo de cargo o algún tipo de función en el próximo gobierno, a lo mejor a través de su hijo. Sí, el propio Marcelo lo ofrecía así, ¿no?, la Secretaría del Acuerdo de Transformación. Pero yo no vería imposible o que sea senador, o que sea secretario de Bienestar, o que tenga algún cargo, y me parece natural, no lo veo tampoco mal. A lo mejor a través de su hijo, si es que en este hipotético llega a tener algún tipo de cargo, ¿no? O a lo mejor no tiene ningún cargo, pero aún así es un tipo que está metido en la política, el hijo del presidente. Entonces simplemente a través de su hijo puede ser, pero no lo veo soltando, ya dedicándose exclusivamente a leer y escribir. Simplemente el asunto de si escribir libros acerca de la historia de los conservadores es un acto político, entonces seguirá teniendo algún tipo de deseo de seguir participando de la vida pública del país, por abajo o por enfrente, ¿no? ¿Cómo lo ves esto, justo, maestra? Se va Andrés Manuel, y también no solamente en el sentido, digamos, desde una visión patriarcal, que hay alguien atrás diciéndole a Claudia, ¿no?, sino qué tanto funciona en esta misma narrativa, en este mismo misticismo, en esta misma retórica, la presencia de alguna forma de López Obrador. Yo lo que pienso es que la presencia es naturalmente forzosa, ¿no? Por el mismo sistema político en el que nos encontramos, por la coyuntura de la transformación, porque simple y sencillamente él es el ideólogo de este proyecto, ¿no?, nacional. O sea, él es el padre de la Cuarta Transformación. Difícilmente yo siento que él, aunque quiera desatenderse, tendrá que estar al frente de, ¿no? Y bueno, pudiéramos también hablar de otra persona muy cercana a él, mujer, ¿no?, Beatriz Gutiérrez Müller, que efectivamente a mí se me hace una gran mujer, ¿no?, muy profesional, y que le ha trabajado muy bien, ¿no?, al frente de la Cuarta Transformación. Me parece que también tendría que tener un papel muy importante, ¿no?, en el gobierno de Claudia Sheinbaum. En este mismo sentido, para concluir, Vianey, se va el presidente, se queda,
¿Su aura se queda? Mi esperanza es que Andrés sí se retire en Palenque, no porque no quiera que esté, sino porque eso demostraría que se puede, que la democracia existe y que hay demócratas. Andrés Manuel ha impulsado una nueva corriente de pensamiento mexicano como es el humanismo mexicano, y creo que quienes estamos en la izquierda, quienes estamos participando, debemos de impulsar el empoderamiento de la ciudadanía y del pueblo, no de un solo personaje. Entonces, Andrés Manuel es un hombre demócrata. En la semana pasada, el jueves en la mañanera pasada, él decía que se iba a retirar a escribir libros no de política, sino de historia, de lo que se había encontrado en esta nueva exploración del Tren Maya. Entonces creo que si Andrés Manuel se retira, representa que el poder no está tan metido en la política, en el yo, super yo, ¿no?, de la humanidad, y eso para mí representa una esperanza. Entonces, nosotros, desde esta visión, deberíamos justamente impulsar la democracia a favor de la participación del pueblo y no de una sola persona, aunque a Andrés Manuel yo le diría quédate. En mi niña chiquita le diría por favor quédate y sigue gobernando. Lo más justo para la democracia de este país es que podamos dar paso a que haya una mujer tomando decisiones de manera consciente al lado de un pueblo que le esté dando como este apoyo. Por lo mismo, si no se volvería, como justamente lo decía en la mañanera, un Porfirio Díaz, en donde se necesita, y lo habla en su libro de La mitad del camino, donde hace una crítica a Evo Morales diciendo, pues es que nadie es indispensable y eso lo tenemos que entender para poder tener tranquilidad en nuestras vidas. Eso es todo. Muchas gracias, Vianey García, maestra Patricia Montaño, gracias a ti, Julián Reynoso. Esto fue Conversaciones con el Ciudadano. Esto es El Ciudadano México. Gracias por acompañarnos.